¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos hoy con otra de esas preguntas de café que nos trae la actualidad de la jornada. ¿Puede una empresa nacida en España mudar su sede al extranjero sin cortapisas? ¿O se debe moralmente al país donde comenzó a crecer? Estas son las dos posturas principales frente al anuncio de la multinacional española Ferrovial de mudarse a los Países Bajos y transformarse en holandesa. Una decisión que no parece responder a ventajas fiscales, pero que en todo caso no conviene al relato del Gobierno sobre la marcha de la economía en nuestro país y que ha provocado el señalamiento con nombre y apellidos del propio presidente del Gobierno hacia el de Ferrovial. Desengaño ante una relación de muchos años que toca a su fin, y aunque la empresa asegura que mantendrá sus puestos de trabajo e inversiones en nuestro país, el Gobierno ha salido en tromba a criticar la decisión y tildar incluso a Países Bajos de ser un paraíso fiscal. La empresa asegura que se muda buscando una mayor estabilidad jurídica. En todo caso, los últimos resultados financieros de la compañía indican que más del 80% de sus ingresos y el 95% de su valor bursátil se generaban ya fuera de nuestras fronteras. Bueno, el asunto Ferrovial es el único que ha robado algo de protagonismo al gran escándalo de estos días. El caso mediador, que ahora mismo se resuelve en dos frentes. El jurídico, donde la jueza que lleva el caso ha decidido mantener en prisión al general retirado de la Guardia Civil implicado en la trama, y deberá plantearse de nuevo la del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes si se personan en la causa partes que lo soliciten. Y el frente político, donde algunos diputados socialistas dan un paso adelante para reconocer que cenaron con su entonces compañero, pero negando ni favores a la trama ni su participación en las famosas juergas posteriores. Mientras en Rusia, Vladimir Putin denuncia el ataque a su territorio, dice, por parte de varios hombres armados, que identifica como soldados ucranianos. El invasor, ya ven, se queja de que el invadido entre en su territorio, aunque Ucrania lo niega, piensa que Putin solo busca excusas para intensificar los ataques aún más. Mientras en la reunión del G20 Estados Unidos ha mantenido el primer contacto, aunque breve, testimonial, con Rusia. Quizá no estén rotos todos los puentes del diálogo. Vamos a comenzar con la economía. La inflación sigue siendo una de las mayores preocupaciones en Europa, no solo porque sigan subiendo los precios, sino porque hasta que no se frene van a subir también los tipos de interés y por tanto las hipotecas. Por eso es tan importante ahora el dato de la tasa interanual de la eurozona. Miren, está marcada en este gráfico en el que vemos que esa tasa interanual es del 8,5%. Aquí está, esta es la media europea. Hemos querido señalar algunos países de nuestro entorno por debajo de esa media y por encima. Miren, en un envidiable 6,1% está nuestro país, por encima está Francia con el 7,2% o Portugal con el 8,1%, pero ya por encima de la media podemos encontrar, por ejemplo, el caso de Alemania con un 9,3% o Italia ya disparada en un 9,9%. La buena noticia es que la tasa de inflación en Europa lleva 4 meses bajando y es la más baja desde mayo del año pasado. Pero, siempre hay un pero, si nos fijamos solo en los alimentos frescos, han subido un 13,6%, mucho más alto que esta tasa respecto al año pasado. Son porcentajes, recordemos, de la media de la eurozona. Pero el foco mediático sigue estando en todo el país en el llamado caso mediador. Hay novedades procesales. Esta misma mañana la juez que lleva el caso ha denegado la petición de libertad del único investigado que hasta el momento está encarcelado, el general retirado de la Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, en prisión provisional desde el 16 de febrero. La jueza lo justifica en la necesidad de evitar la destrucción de pruebas. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias también ha informado de que ha abierto otras 2 piezas separadas con la información aportada por el mediador, así como con las pruebas recabadas en los registros, una de las cuales, por cierto, ha sido declarada secreta. Ayer conocimos también que la policía ha pedido registrar el despacho de Juan Bernardo Fuentes Curbelo en el Congreso, a lo que el fiscal anticorrupción se opone, puesto que el Congreso dice es inviolable y debe ser la propia Cámara Baja, el propio Congreso, quien lo autorice. Esta mañana, desde la Cámara Baja, han alegado que no se ha recibido ninguna petición oficial al respecto. Lo que buscan los investigadores es sobre todo la información del ordenador del exdiputado canario. ¿Es una iniciativa para derogar el aborto?
El caso tiene muchas ramificaciones, una de ellas podría afectar al PSOE de Güímar, en Tenerife. Su exalcalde ha convocado una rueda de prensa para desmentir las informaciones que le vinculan con Fuentes Curbelo. Allí está nuestra compañera Ana Albendín. Ana, creo que ha comenzado ya esta declaración. ¿Se sabe qué dirá el portavoz socialista en el municipio? Buenos días, Roberto. Buenos días, Canarias. Como puedes ver, en este momento así se encuentra la sede del Partido Socialista en el municipio de Güímar. A las 11 en punto comenzaba esa rueda de prensa. El primero en intervenir ha sido el secretario de organización, Cándido Gómez, que habla de una campaña de descrédito hacia el partido y también hacia la persona del exalcalde del municipio de Güímar. Acto seguido tomaba la palabra Airán Puerta, exalcalde del municipio de Güímar y candidato del Partido Socialista a la alcaldía en las próximas elecciones del 28 de mayo. Airán ha dicho que durante años ha sufrido numerosos ataques, que él solo ha venido a la vida política a hacer el bien y por supuesto ha dicho que él no es el que aparece en las fotos, que no lo dice él, sino que lo dice el sumario y que va a tomar medidas legales contra aquellas personas que lo han vinculado al llamado caso Mediador. Como puedes ver, la expectación ahora mismo en esta sede del Partido Socialista de Güímar es altísima, no solo de medios de comunicación, sino también de muchísimos militantes y amigos que apoyan al exalcalde. Bueno, esa era la imagen en el exterior, la que nos está dando nuestra compañera Ana Albendín, y esta es imagen en directo de la declaración que está realizando ahora mismo el portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Güímar, Airán Puerta. Le escuchamos. Con difamaciones constantes y sonantes y que utilizan los medios de comunicación para que eso se perpetre. Y ese daño, ¿de acuerdo?, no solo me lo hace a mí, sino también se lo hace a la institución que estoy dirigiendo en este momento. ¿El por qué? Pues porque hay algunos que todos sabemos que solo saben hacer eso. Hay algunos que solamente se dedican a eso, para intentar estar en las instituciones y convertirlas en lo que la convirtieron durante muchísimos años. Hay gente que es profesional y que desde la oposición, y sé de lo que hablo, que estuvo durante muchísimos años, sabe hacer un ejercicio político correcto, un ejercicio político adecuado, moderado, con críticas sí, pero que sean constructivas, pero nunca esos ataques personales. Yo creo que cualquier medio de comunicación que se precie debe de corroborar lo que estoy diciendo. Don Airán Puerta, dice usted que tiene el apoyo de su partido en Canarias y también en la federal. Cuando sus compañeros y compañeras de Güímar se enteraron de todo esto que se está publicando, ¿qué le dijeron? ¿Le apoyaron abiertamente? ¿Le llamaron? Mis compañeros saben quién soy y mis compañeros saben que yo no me meto en problemas, que yo no soy chanchullero, como algunos me ha comentado. Los que me conocen de verdad saben que soy estricto, que soy riguroso, a veces hasta cansino con los procedimientos que me han enseñado para arreglar las cosas de forma correcta y no maltratar las instituciones públicas. Por tanto, a esa respuesta, absoluta confianza desde el minuto cero, es lo que me ha reflejado siempre. Bueno, pues ahí está esa rueda de prensa en directo de esta persona, el portavoz ahora del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Güímar, exalcalde de ese mismo ayuntamiento, sobre quien se rumoreaba que aparecía en algunas de las imágenes. Él mismo acaba de confirmar que no es él y que cuenta con el apoyo, ha dicho, de sus compañeros de partido. El asunto no pilla al Gobierno en un buen momento, con Pedro Sánchez de gira en Europa para preparar la presidencia española de la Unión. Sánchez señala a otros partidos pidiendo que actúen contra la corrupción de la misma forma que está haciendo el PSOE en sus filas. Cuando hay una acción por parte de un responsable político que no corresponde con los estándares de ejemplaridad que se le exige por parte del Partido Socialista, la acción es clara, es rotunda, es inmediata. Es expulsión del partido y retirada del escaño. Bueno, mientras continúan saliendo a la luz las declaraciones en sede judicial de dos de los presuntos implicados en el caso Mediador. Van a escuchar parte de los testimonios del general ya retirado de la Guardia Civil, que permanece en prisión, y del exdiputado del PSOE, Bernardo Fuentes. ¿Usted niega haberse beneficiado, directa o indirectamente, de los pagos o lo que llaman mordidas en el arco policial por los diferentes empresarios? Totalmente. Ni conozco a Quito ni conozco a Óscar. Es habitual que muchos empresarios vengan al Congreso de los Diputados a exponer
sus problemas e intentar solucionarlos. Salen las mismas fotos que está usted en el club de sombras, trayéndole las copas, y usted no tiene ningún tipo de relación, y usted niega que él pagara esa fiesta siquiera por encargo o por decisión de él, cuando usted le pide el catálogo. Todo es mentira. Me gustaría contar conmigo cuando yo me retirase, cuando yo me jubilase, para trabajar con ellos como director de Relaciones Institucionales, porque yo conozco mucha gente. Yo he ganado mucho dinero durante mi vida profesional. Luego, durante la pandemia, como pensábamos que se iba a acabar el mundo, yo saqué unos 10 o 12.000 euros del banco y lo metí en casa. Bueno, algunas de las declaraciones ante la jueza. Seguiremos atentos a toda la información que se sigue generando durante la mañana para mantenerles al tanto. Cambiamos de asunto. Fíjense cómo amanecía este jueves la famosa Sirenita de Copenhague, en Dinamarca. Su base no suele estar así. Está pintada con los colores de la bandera rusa. Lo cierto es que es el enésimo acto de vandalismo que sufre este monumento, visitado por más de 1 millón de turistas anualmente. En sus más de 110 años de historia ha sido usada muchas veces como objeto para reivindicaciones políticas, en este caso para apoyar a Rusia. El gobierno danés ha mostrado su apoyo siempre a Ucrania frente a la invasión rusa con varios paquetes de ayuda. En el frente de guerra seguimos con especial atención lo que ocurre en Bakhmut. Estos son los soldados del grupo mercenario Wagner celebrando sus avances sobre el tejado de un edificio situado en esta localidad ucraniana. Rusia, puestas todas sus cartas a esta conquista, ha mandado a la unidad de élite de ese ejército privado a conquistar ese enclave. Los pocos residentes que aún quedan en Bakhmut siguen abandonando sus hogares ante la proximidad de los combates. Ucrania podría estar preparando ya una nueva línea de defensa al oeste de Bakhmut, donde ha empezado a cavar nuevas trincheras. Ahí lo ven. Mientras Vladimir Putin denuncia que un grupo de terroristas, así los ha definido, ucranianos, asaltó este jueves la región rusa de Briansk, una ciudad fronteriza con Ucrania, matando a un hombre, hiriendo a un niño y tomando varios rehenes. La televisión pública rusa ha difundido incluso estas imágenes asegurando que corresponden a ese incidente. El presidente ucraniano niega el supuesto ataque. La inteligencia británica había afirmado esta semana que Rusia estaba lanzando ataques con drones sobre Ucrania en esta región rusa y que podría deberse estas muertes a un accidente por su parte. El caso es que llama la atención que el invasor se queje de haber sufrido un ataque en su territorio después de haber atacado completamente el territorio ucraniano. Por primera vez desde la invasión rusa a Ucrania hace un año, los principales diplomáticos de Estados Unidos y Rusia se reunieron este jueves en India para hablar del conflicto. Fue un breve encuentro al margen de una reunión de ministros del G20 que estuvo dominada por las tensiones sobre la guerra. El breve cara a cara entre el secretario de Estado Antony Blinken y el ministro ruso de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov fue inesperado, pero solicitado por Estados Unidos, según Moscú, lo que sugiere que la Casa Blanca quiere mantener abiertas las líneas de comunicación con el Kremlin. Le dije al ministro de Relaciones Exteriores lo que yo y tantos otros dijimos la semana pasada en las Naciones Unidas y lo que tantos ministros del G20 dijeron hoy. Poner fin a esta guerra de agresión, participar en la diplomacia significativa que puede producir una paz justa y duradera. Blinken le dijo a Lavrov que Estados Unidos apoyará a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. Además, que Rusia debería reincorporarse al nuevo Tratado de Control de Armas Nucleares START, del que se retiró recientemente, y acatar los términos. Sin embargo, el Kremlin dijo que en India Occidente chantajeó y amenazó a Moscú para poner fin a la invasión. Recordaré una vez más que mientras se nos llama a conversar, no recuerdo que alguno de los colegas occidentales de varios otros países instó a Ucrania a entablar conversaciones. Probablemente hay algo de verdad en esto, porque se está alentando a Ucrania para que continúe la guerra. Moscú confirmó que no se entabló ninguna negociación, mientras el Departamento de Estado dijo que Rusia no ha cambiado su posición sobre la guerra. Entre tanto, Rusia continúa con sus bombardeos, como en la ciudad de Zaporizhia, donde 5 personas fallecieron este jueves. Jacopo Luzzi, Voz de América. Bueno, ya son 57 los fallecidos en el choque de trenes que tuvo lugar el pasado martes en Grecia. 48 personas más están hospitalizadas, 6 de ellas de gravedad, y aún hay 60 las que no se han encontrado.
los rescatadores están trabajando sin descanso para tratar de localizarlos en un escenario lleno de complicaciones, como pueden apreciar en estas imágenes de dron. Las autoridades esperaban concluir los trabajos de búsqueda y rescate hoy mismo, pero aún no está claro qué medidas van a adoptar. De momento, la desesperación cunde entre los familiares que no saben dónde están los cuerpos de las personas cercanas o que dan muestras de ADN para identificar algunos de los cuerpos irreconocibles tras el choque. Y aparte se mantienen las manifestaciones en distintos puntos de Grecia. Muchos salen a la calle para pedir explicaciones por lo ocurrido. Familiares y amigos dijeron que querían respuestas sobre cómo pudo haber ocurrido el accidente que hasta el momento se atribuye a un fallo humano. Ante la tensión en las calles, la policía ha disparado gases lacrimógenos para dispersar algunas de las manifestaciones más violentas. Después de lanzamiento de piedras, cócteles molotov incluso en algunas de las protestas. Vamos hasta África. El país más poblado de ese continente tiene desde esta semana un nuevo presidente. Se llama Bola Tinubu. A pesar de las expectativas de cambio en estos comicios, finalmente ha habido cambio de presidente, pero no del partido gobernante. Unas elecciones que han estado además bajo sospecha de fraude. El nuevo presidente de Nigeria celebra con el puño en alto su triunfo en las elecciones del país. Bola Ahmed Tinubu obtiene el respaldo de cerca de 9 millones de ciudadanos, por delante de los casi 7 millones de votos conseguidos por el líder de la oposición, Atiku Abubakar. Una victoria no exenta de polémica. La oposición habla de manipulaciones masivas y pide la anulación de las elecciones en medio de una oleada de protestas. Queremos justicia en Nigeria, queremos democracia, queremos el derecho de los pueblos a ser escuchados. Estamos cansados de la corrupción, afirma este comerciante. La mayoría no estamos contentos porque las elecciones no han sido libres ni justas. Pasaron muchas cosas. Hemos pedido que se repitan las elecciones, solicita este empresario. Los observadores electorales de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental ya advirtieron durante la jornada electoral de algunas irregularidades detectadas durante el proceso. Llegada tardía a la mesa de los funcionarios o el material para la votación, entrega de materiales incorrectos en los colegios electorales de todo el país, aplazamientos de elecciones en varios estados debido a actos violentos o problemas logísticos, detallaba el jefe de los observadores. Además de las acusaciones de fraude, el nuevo presidente del país más poblado de África hereda a sus 70 años una economía en declive, la violencia de grupos armados y un empobrecimiento generalizado. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto con Pepe Naranjo, nuestro experto en la región en África, que se encuentra en Vitoria. Aunque, Pepe, teníamos la discusión, siendo tú, de si era Vitoria o el lago Victoria. ¿Dónde estás exactamente? No, estoy en Vitoria, Álava, pasando un frío que no te imaginas. Bueno, pues nada, aquí estamos más calentitos, Pepe, para darte un poquito de envidia. Oye, importantísimos estos comicios en el país, recordemos, más poblado de todo el continente africano, ¿verdad? Sí, es unas elecciones consideradas clave porque Muhammadu Buhari, el anterior presidente, no se podía volver a presentar y se abrió pues unas expectativas enormes de que pudiera haber pues un relevo, una alternancia en la presidencia y que el poder pasara de un partido a alguno de los otros dos que tenían serias aspiraciones. Esto era un partido a tres entre Bola Tinubu, el candidato presidencial, por así decirlo, del partido del gobierno, del Congreso de todos los progresistas, Atiku Abubakar, el líder de la oposición, y Peter Obi, que era el candidato revelación, que había conseguido galvanizar el voto de millones de jóvenes, pero que a la postre se ha visto que no ha sido suficiente, al menos según los resultados facilitados por la Comisión Electoral. Claro, aquí, como bien se planteaba en la crónica, otra cosa es lo que pase con los recursos que han presentado tanto Abubakar como Peter Obi y que se pueda plantear una revisión de algunos resultados. De todas maneras, parece poco probable que se vaya a dar marcha atrás y Bola Tinubu ya se prepara para ocupar el sillón de presidente del país más poblado de África, de Nigeria. Oye, ¿cómo de estable es Nigeria para los estándares que se manejan en el continente? Pues a mí me parece que una buena definición de Nigeria es un gigante con pies de barro. Es un gigante económico, productor de petróleo,
muy complejo como país, 36 estados más la capital federal Abuya, con mitad musulmanes, mitad cristianos, un montón de comunidades y de etnias diferentes y unas muy serias amenazas a la seguridad que vienen por el yihadismo de Boko Haram, grupos de bandidos en el norte, la región independentista en el sur, ataques a las compañías petroleras y luego los problemas económicos en este momento con la devaluación de la naira, la inflación y el paro que están absolutamente disparados. Digamos que es un país que tiene un enorme peso en la economía de toda la región y de todo el continente, pero que al mismo tiempo tiene gravísimos problemas internos que hacen temer a toda África que pueda haber una desestabilización, que por el momento no ha habido, pero que todo el mundo está mirando siempre con este temor, ¿no?, a Nigeria. Más temas de actualidad en el continente cercano. La guerra de Ucrania es tema de conversación también allí estos días. La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita Mali, donde ha reivindicado la cooperación entre la Unión Europea y África por temor a que Rusia se extienda, como ya está haciendo de hecho por los países del Sahel. Sí. De prestar la ayuda a Ucrania en este momento y apoyar el flanco este, pero no nos podemos olvidar en ningún caso de lo que está ocurriendo aquí en África. Igual que en este momento pues Rusia está invadiendo y está atacando a Ucrania, lógicamente Rusia se está también extendiendo por los países del Sahel y por eso para España es tan importante la misión de la OTAN en Mali. Una visita que llega justo después de que las tropas francesas abandonaran Mali, de que el gobierno local haya dado vía libre a los milicianos de Wagner en su territorio. Otro ejemplo del compromiso de los miembros de la OTAN con el continente africano lo encontramos en Ghana. El ejército estadounidense trata de formar a militares de este país para hacer frente a la insurgencia islamista, cada vez más presente en el sur de África. En el sur del Sahel, más bien. Bueno, pues aquí vemos movimientos para hacerse presentes en los que, por lo que hemos hablado, Pepe, casi diríamos que estamos un paso por detrás de Rusia, ¿no? Sí, en este momento Rusia tiene, no hay que olvidar que es el gran suministrador de armas a toda la región. El ejército francés ha sido expulsado de Mali y de Burkina Faso, que no nos olvidemos que también de este país acaban de ser expulsados, y lo que queda de misión militar de la Unión Europea en Mali, que es la EUTM, que ha ido a visitar la ministra de Defensa, Margarita Robles, de hecho, de facto, lo que ocurre es que está prácticamente paralizada, porque han suspendido sus operaciones de formación y están casi con apoyos logísticos, ¿no? De hecho, la misión española se ha reducido de 500 a 350 y ya ha anunciado la ministra de Defensa que la va a reducir aún más, de 350 a 160, con lo cual es evidente que una cosa son las palabras de la ministra y otra cosa es la realidad, porque esta es una misión que está en pleno retroceso frente a ese avance ruso que cada vez tiene mayor peso en el Sahel. Y vamos a ver una imagen, Pepe, que es la que más se repite desde hace meses en el este del Congo. Son gente huyendo, gente desplazada por la reciente ola de violencia por culpa de los rebeldes, en este caso, que está empujando a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares en busca de refugio. Los rebeldes ya han tomado varias ciudades, representantes de Naciones Unidas han estado de visita estos días comprobando de primera mano cuál es la situación. Las imágenes dejan bien a las claras, Pepe, para quien se pregunta a veces dónde está la solución al problema de la migración y de qué huyen todas estas personas, pues para mostrar precisamente de qué, ¿no? Sí, yo creo que basta con echar un vistazo, ¿no?, a los conflictos que en este momento se están produciendo en el continente, ¿no? Y no nos olvidemos de Somalia, de la situación en Sudán, el Sahel y como acabas de mencionar, el noreste de la República Democrática del Congo, donde cada vez son más contundentes las pruebas de que es Ruanda quien está financiando y apoyando al grupo rebelde M23 y poniendo en jaque al gobierno de Congo, provocando además un enorme sufrimiento, desplazamientos de población, cometiendo todo tipo de abusos. Es una situación que nos recuerda una vez más que en África queda un largo camino por recorrer para que pueda haber paz y seguridad, ¿no? Y de ahí, efectivamente, las migraciones son una de las consecuencias, ¿no? Pepe, será hasta la semana que viene, abrígate bien. Gracias, un abrazo. Buenos días. Una pausa y volvemos, todavía tenemos muchas cosas que contarles.
11:35 de la mañana, volvemos a nuestro país, donde preocupa y mucho el aumento de casos de jóvenes que se autolesionan, muchas veces por el acoso escolar. Los profesores dicen estar desbordados, piden psicólogos en los colegios como parte del personal docente. La coincidencia en pocos días de 3 intentos de suicidio de adolescentes, uno de ellos de los gemelos en Salent, en Barcelona, que acabó con la muerte de uno de ellos, ha vuelto a poner el foco en la importancia de la salud mental, muchas veces afectada por estos casos de acoso, pero también por otras cuestiones distintas. Por ejemplo, los expertos aseguran que la pandemia ha afectado en buena manera a la salud mental de los niños y jóvenes. Bueno, vamos a hablar sobre este asunto con doña Margarita Sánchez, con la doctora Margarita Sánchez Calderón, es pediatra de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. ¿Qué tal, Margarita? Buenos días. Buenos días, Roberto. Muchas gracias. En las últimas semanas han salido varios casos similares de menores que se autolesionan. ¿Ustedes han detectado un aumento de casos, de consultas sobre este problema? Sí. Ya lo veíamos antes, pero realmente en el último año las consultas por autolesiones se han multiplicado. No siempre, afortunadamente, con fines suicidas, ni como un trastorno psiquiátrico en sí, pero lo vemos mucho, y ayer en nuestra mesa, donde contábamos con un orientador de un instituto, también comentaban cómo era un tema que preocupa mucho, cómo ha aumentado el tema de las autolesiones, sobre todo en chicas. Sobre todo en chicas. ¿Y por qué? Pues la verdad es que hay más patología desde el COVID. Parece ser que el sexo femenino es un factor de riesgo para tener cualquier tipo de trastorno mental. Y bueno, que no siempre, hay que tener claro que no siempre son con fines suicidas. De hecho, ahora que vemos más, hace años siempre nos ponían alerta, ¿no?, por el tema del suicidio, y aunque por supuesto siempre que haya un niño o niña que se autolesione hay que hacer una evaluación mental y derivarlo a salud mental, ¿vale? No siempre hay un trastorno mental acompañante. A veces lo hacen pues por evitar un daño emocional, ¿no? Lo cambian el daño emocional por un daño físico, incluso por ser incluido en un grupo. Pero sí que es preocupante, muy preocupante. Muchas veces vemos que detrás de estos casos hay acoso escolar, pero esto no ocurre en todas las situaciones, hay otros, ¿verdad? Otros motivos. Sí, el acoso escolar, un tercio de los niños sufren acoso escolar en cuanto que sean acosados o acosadores, que es un porcentaje muy, muy alto. Y además sabemos, es conocido que es un factor de riesgo de tener un trastorno mental, el haber sufrido acoso escolar. El trastorno mental no solo durante la infancia, sino incluso en la vida adulta. Con lo cual, es fundamental que haya protocolos, que lo hay, para detectar el acoso escolar en los colegios. Me decía, no todo acoso, si la causa más frecuente de acoso, de autolesiones, era el acoso. Un tercio. No es la causa más frecuente, pero sí que son 2 trastornos frecuentes y que cada vez están saliendo más. Sí, también señalan ustedes a la pandemia. ¿Por qué la pandemia puede contribuir al aumento de casos? A ver, está claro que la pandemia lo ha disparado, pero los trastornos mentales en la infancia ya eran un problema de salud pública antes, y la Organización Mundial de la Salud así ya lo había dicho en varios de sus informes. Esto dicen, de hecho, UNICEF decía que lo que la pandemia ha sacado ha sido la punta del iceberg, ¿no?, de lo que eran los problemas de la salud mental. Y sí que todos los estudios señalan lo mismo, que la población más vulnerable ha sido sexo femenino, de familias con problemas económicos y pacientes que ya tenían algún trastorno mental previo o discapacidad. Han sido los que más lo han sufrido. ¿Por qué? Pues las restricciones a esta edad de la adolescencia, donde es tan importante el grupo, pues se cerraron los colegios, se aislaron de sus amigos, cambiaron las rutinas, más sedentarismo, más pantallas, más consumo de tóxicos, y todo eso, ya digo, a esta edad, como en la adolescencia, pues ha pasado factura. Por último, doctora, ¿hay unidades especializadas en atender estos casos, por ejemplo, en atención primaria o en nuestro sistema sanitario público?
Desde atención primaria, algunos centros tenemos psicólogo. Aquí nosotros en Madrid tenemos lo que es la unidad de salud mental persona ambulatoria, donde derivamos, y luego a nivel hospitalario sí que hay unidades específicas sobre todo de trastornos de la conducta alimentaria, hay unidades de hospitalización, incluso ahora hospitalización de día, pero en atención primaria no somos, nosotros los pediatras somos pediatras, no somos especialistas en salud mental. Bueno, pues aquí un tema del que se ha hablado poco hasta ahora y que probablemente tengamos que hablar más, y creo que eso será bueno también hacerlo. Doctora, muchas gracias por atendernos. Gracias. Bueno, cambiamos de tema. El anuncio de la salida de Ferrovial a los Países Bajos no ha dejado indiferente al gobierno. Después de anunciar que analizarán si el traslado es legal o no, ayer el presidente cargaba contra el otro presidente, el de la compañía, Rafael del Pino. Creo que los empresarios también tienen una enorme responsabilidad social en la sociedad en la que nacen y desarrollan toda su acción. Y creo que además en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio, creo que no es el caso del señor del Pino. Bueno, ese señor del Pino es el presidente ejecutivo de Ferrovial. Dice Sánchez una afirmación en la que señala que Ferrovial nació en España. Bueno, esto es cierto, nació en España, pero el 80% de la actividad de esta compañía, en el último ejercicio por lo menos, se desarrollaba, Antonio Cárdenas, fuera de nuestro país. ¿Qué tal, Roberto? Esta es la globalización. Decía Sánchez que toda la actividad de Ferrovial, bueno, dejaba entrever que la actividad de Ferrovial se desarrollaba en España. Esto es un error porque efectivamente más del 80%, dicen las cifras, tanto de la COE como de la propia compañía Ferrovial, se desarrolla fuera, y esto es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Vamos a ver cómo es Ferrovial en cifras. Efectivamente, nació en 1952, el año pasado cumplió 70 años, nació en Madrid y sigue establecida todavía hoy en Madrid. Aquí en España genera 5.500 puestos de trabajo, aquí en España paga 280 millones de euros en impuestos cada año, y como decías tú, y como no dijo Sánchez, prácticamente el 90% de la actividad se desarrolla fuera, y la inversión para los próximos 4 años de Ferrovial, el 92% de esa inversión está en Estados Unidos, por ejemplo, en la terminal, la nueva terminal del aeropuerto de Nueva York, o diferentes autopistas por diferentes lugares del país. Mucho se pregunta por las razones que tiene Ferrovial. ¿Cuáles pueden ser, Antonio? Pues vamos a escuchar precisamente al CEO de Ferrovial, Ignacio Madridejos, decir cuáles son esas razones, porque lo que ellos dicen es que quieren seguir creciendo. Escuchen. Allí está nuestro mercado principal, pero nuestro presente y nuestro futuro sigue también en España y en Europa. Vamos a ir cotizando en Madrid, al igual que aspiramos a hacerlo en Ámsterdam, y vamos a presentar la solicitud para poder hacerlo en Estados Unidos. Bueno, Ámsterdam, no París ni Berlín. ¿Por qué los Países Bajos? ¿Qué tiene de atractivo? Tiene de atractivo lo que vamos a ver también enseguida, Roberto. Bueno, estas son las principales razones que esgrime Ferrovial en un documento de 92 páginas para irse a Ámsterdam y establecer su sede allí. Por ejemplo, menores costes de financiación. Dicen que es más fácil acceder a esos préstamos bancarios o créditos en Holanda que en España, bueno, en Países Bajos. Mayor notoriedad de la marca, estableciéndose en el centro de Europa, e intentan incluso atraer a mayor talento internacional que lo que podrían hacer en España. Y esto también, este puente aquí es clave para ellos. Quieren dar el salto al mercado bursátil en Estados Unidos, y dicen que desde España, también la ministra de Economía lo ha reconocido, es más complicado que hacerlo desde Ámsterdam, establecer ese puente desde Ámsterdam hasta Wall Street. Tampoco es la primera empresa, ¿no?, que sale de nuestro país para establecerse fuera. No es la primera empresa que sale de España, ni tampoco la primera que sale del mundo para establecerse, curiosamente, ahí en Países Bajos, que hasta ahora tampoco es una cosa que nosotros hubiésemos visto mucho. Lo que sí que dice el presidente de la COE en España, y lo vamos a ver enseguida, es que no se demoniza a Países Bajos, que no es ningún paraíso fiscal. Holanda, que yo sepa, es un país europeo, no es un paraíso fiscal. Es que creo que hay que empezar a no demonizar a las empresas españolas, a no demonizar a los empresarios y empresarias de este país. Bueno, y lo vamos a ver enseguida, Roberto, porque efectivamente Países Bajos no es un paraíso fiscal, pero sí que es un atractivo de inversión desde diferentes lugares del mundo. Este es el mapa de algunas de las empresas más relevantes del mundo que se han establecido en las últimas décadas allí en Países Bajos. Por ejemplo, Fiat desde Italia,
la marca emblemática de coches, de automóviles, se ha establecido en Países Bajos, desde Japón, por ejemplo, Sony, también Panasonic, IKEA, desde Suecia se ha ido a Países Bajos, Airbus, una empresa, bueno, hemos puesto la bandera francesa, pero es europea, bueno, establecida en Países Bajos, y también desde Estados Unidos, por ejemplo, Google tiene su sede en Países Bajos, también Tesla, la marca de automóviles eléctricos, se ha establecido allí, en ese lugar. Por tanto, oye, importante atractivo en Europa, Países Bajos, para esas inversiones. Bueno, pues es un imán para atraer incluso compañías de bandera, no digamos IKEA en Suecia, Fiat en Italia o Sony en Japón. Gracias, Antonio. Vamos a intentar resolver algunas dudas sobre este asunto. Buscamos la clave con un experto, Luis del Amo, secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas. ¿Qué tal, señor del Amo? Buenos días. Buenos días. Bueno, parece que los Países Bajos son un imán. La primera cuestión es, ¿son un paraíso fiscal, como se ha denunciado desde el gobierno? No, no son un paraíso fiscal ni una jurisdicción no cooperativa, ni tienen una tributación excesivamente baja. Son una jurisdicción que envía información, transmite información. En eso no hay ningún problema y, por ejemplo, el impuesto sobre sociedades tiene unos tipos que, bueno, el primer tramo hasta 200.000 euros de base imponible es de 19%, pero a partir de ahí es del 25,8%. Nada que ver, pues no sé, con Irlanda, por ejemplo, donde tantas compañías también se han radicado, que tiene un tipo del 12,5%. ¿Cuál sería el mayor atractivo, entonces, para la empresa para cambiar su sede? Bueno, habría que conocer un poco la estructura y las intenciones que tiene la empresa. En cuanto a incentivos fiscales, bueno, puede haber alguna motivación para una matriz a la que está recogiendo dividendos, que aquí en España, pues la exención es del 95%, luego un 5% de esos dividendos tributan aquí. Una tributación sería del 1,25, cosa que allí seguramente no sucede porque la exención será plena. No sé si puede haber algún tema de deducibilidad de gastos financieros, en fin, alguna cosa de este tipo. Pero, como apuntaban antes en la información, sí es muy cierto que muchas inversiones a Europa se canalizan a través de matrices en Países Bajos. Y esto pues probablemente sea pues porque tienen muchos convenios de doble imposición. Nosotros también tenemos muchos convenios para evitar la doble imposición. Pero en este caso, pues algunos, a lo mejor en algunos territorios, son especialmente beneficiosos. Claro, desde el gobierno se ha atacado al presidente directamente, se le ha nombrado al presidente de Ferrovial por esta decisión. Yo me pregunto, no sé cómo funcionan estos consejos de administración de estas macroempresas, pero ¿la decisión realmente es del presidente o la toman los fondos de inversión, el consejo de accionistas? ¿Quién toma la decisión de salir? ¿Quién tiene más peso? Bueno, la toma el Consejo de Administración y los pesos supongo que están ponderados por la participación que tiene cada uno en el accionariado. Pero vamos, la familia del Pino, aunque tiene una participación muy importante y sea la accionista de referencia, no creo que en una multinacional de este calibre las decisiones se tomen porque los impuestos personales de uno de los propietarios se pagan en un sitio o en otro. Aparte de que yo no creo que el señor del Pino o cualquiera de su familia tenga mucho problema en residir en Países Bajos o en cualquier otro país y dirigir la empresa desde allí, esté allí la sede o esté en otro lugar. Eso no creo que sea definitivo. Cuando detrás hay tantísimos accionistas aparte de ellos, no creo. ¿Otras empresas pueden seguir este ejemplo? ¿Que puede haber un efecto contagio entre otras empresas que decidan cambiar su sede y salir de España? Pues no, la verdad, no creo que esto sea una cuestión de moda. Yo creo que en este tipo de grupos multinacionales en los que el negocio está muy repartido, bueno, no sé, en este caso más del 80% está fuera de nuestro país, yo creo que la decisión de dónde se ubique la sede siempre será una cosa que estará encima de la mesa, ¿no? Pero se tomará esa decisión pues en función de múltiples variables y seguro que en atención a lo mejor para los accionistas. Entonces, lo que decida una entidad no creo que tenga por qué influir en lo que decidan las demás, ¿no? Muchas gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, encantado. Bueno, y saludamos ya a nuestros compañeros de Ponte al Día que están a punto de llegar. Vamos a ver con qué contenido. Wendy y Pedro, no sé si se han dado cuenta, a las puertas del fin de semana,
¿Cómo no nos vamos a dar cuenta? Deseándolo. Buenos días. Contando ya lo que nos queda de programa. Bueno, muy buenos días. Lo cierto es que hoy todavía nos queda un programa por delante. Vamos a poner el foco en datos económicos, así lo marca la actualidad. Oye, bien este tío también, ¿verdad? Que marca el IPC en el mes de enero, un 6,3%. Seguimos hablando de ese aumento en los precios de los alimentos, de las bebidas no alcohólicas, café, hoteles. Vamos a poner en cuestión este dato y vamos a tomarle el pulso precisamente en los mercados de Canarias. Por otro lado, seguimos hablando también con referencia económica también a los datos del precio de la gasolina, que ha experimentado una leve bajada en comparación a los máximos que registró el pasado verano, pero ojo, porque todavía queremos llenar el depósito de nuestro coche y no están las cosas para hacer una fiesta todavía, pero bueno, hay que hablar de esta bajada que cuenta. Más asuntos también en nuestro programa. Y para fiesta la que se va a vivir esta noche en Las Palmas de Gran Canaria con la celebración de una de las citas más esperadas y más importantes, la Gala Drag Queen, que cumple además 25 años siendo todo un referente, todo un hito y una ventana de libertad que ha traspasado fronteras y también generaciones. Hoy vamos a rendir un pequeño homenaje a esta cita tan importante del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Todo esto y muchísimo más, ya saben, a partir de las 12, dentro de muy poquito, aquí en Televisión Canaria arranca Ponte al Día. Les esperamos. Hasta ahora. Hasta ahora. Buen fin de semana, compañeros. Igualmente, vamos a ver una virtud más que pueden ir sumando a los ya conocidos beneficios de la música, el medio ambiente. Una orquesta paraguaya está dando la vuelta al mundo para concienciar contra la contaminación y ofrece sus conciertos en vertederos. Y además con instrumentos reciclados por ellos mismos, que ya ven que no suenan nada mal. Lo construyen con basura, con desperdicio. Es la orquesta Cateura, formada por músicos veinteañeros que estos días han actuado en un vertedero de La Paz, en la capital de Bolivia, donde se acumulan 670 toneladas de desechos cada día. Esta orquesta ha visitado ya más de 50 países, convirtiendo literalmente la basura en música. Bueno, y este es el Festival Internacional de Circo de Gerona, donde esa pareja rusa, el dúo Wizards, ha deslumbrado con su número, siendo capaces mágicamente de cambiar de vestido 30 veces, ahí lo ven, en 39 segundos. Al margen de cuál sea el truco, es la mejor marca del mundo que se sepa. No sé, sería maravilloso, bueno, lo que ahorraríamos por las mañanas. Fíjense en este curioso vídeo que nos llega desde las costas de Panamá. Cientos de calamares en la orilla. No es la primera vez que pasa. Las corrientes marinas y la variación de las temperaturas hace que al menos 5 veces al año suceda esto. En principio la población ya está acostumbrada, creen que los calamares están en buen estado, parece que es así, y de hecho los utilizan para consumir. Calamar en pedacito, papa. Mira esa vaina, ¿cómo se ve? Ya estaban preparando la receta con papas, ya lo oían. Y otra enorme ballena jorobada ha aparecido muerta en las costas de Nueva Jersey. La situación empieza a preocupar porque ya son 11 los ejemplares hallados en las playas en los últimos 3 meses. Bueno, y atentos por si piensa alquilar en sus próximas vacaciones un apartamento con vistas al mar y lo hace desde internet, porque esperamos que no le pase lo que a este brasileño que soñaba con unas vistas de Copacabana como las que observan esta ventana en ese piso que alquiló, pero cuando se acerca y abre la ventana, ¡oh! ¡Sorpresa! No es lo que le habían prometido, ¿verdad? Era un vinilo que habían puesto en la ventana transparente, el que hacía parecer que estaba junto a la playa. Así lo alquiló el hombre y miren lo que se encontró después, que estaba en un lugar bastante diferente, la verdad. ¿Qué te parece, Emilia? Si es que no se puede uno fiar de nadie. Buenos días, Roberto. Me da una penita por el chico. Sí, él esperaba la brisa de la playa y bueno, ese patio interior también uno puede hacer amistades y saludar. Hombre, más vecinos seguro que tiene, pero desde luego no un está engaño. Tan solo como en la playa. En fin, desde Estados Unidos, Emilia, siguen llegando imágenes de las consecuencias de la gran nevada que han padecido en estos días. Se están pelando de frío, ¿eh? La verdad que sí, sobre todo en la costa oeste, en California, en Los Ángeles, donde no estaban tan acostumbrados. Prueba de ello es esto que vamos a ver. Mira, en esta zona de montaña, el único mercado que había acabado así, con el techo completamente en el suelo.
Y es que date cuenta que han caído más de 2,5 metros de nieve. Claro, al final la estructura de este mercado que alimenta a todo este pueblo de montaña, pues no ha aguantado ese peso y ha caído. Afortunadamente, y mira qué suerte, ha caído de madrugada cuando justamente pues estaba todo el mundo en sus casas, porque si no hubiera sido una auténtica tragedia. Claro, la gente que se alimenta en de este mercado, pues ahora mismo está teniendo que recibir los víveres de autoridades que vienen con vehículos preparados, porque mira cómo está la zona, es que no pueden ni moverse. Oye, Emilia, vamos a ver un experimento que es de las pocas veces que se hace en el espacio, algo tan simple como encender fuego. Pues la verdad que sí, y yo tampoco me lo había planteado nunca. Encender una cerilla, ¿en dónde? En el espacio. A ver, esto se ha hecho en un módulo en China, en el Instituto de Termofísica de Ingeniería, se ha hecho allí simulando un módulo de la Estación Espacial Internacional. Han intentado encender una cerilla y han mantenido ese fuego, que era algo que sucede por primera vez en la historia y que viene a solucionar tal vez ese problema de incombustibilidad que tienen, por ejemplo, las naves o la propia Estación Espacial. Desde luego ellos consideran un hito y claro, lo han probado en tierra en este módulo, cómo actúa el fuego con microgravedad. Otra cosa será probarlo en el espacio, Roberto, que yo no sé si ahí da lugar el margen de error es más o menos 5, yo creo que hay que reducirlo un poquito. Yo por si acaso, yo no encendería un fósforo arriba en el espacio, por si acaso, por la de películas que hemos visto. Desde luego el suelo resulta hipnótico, pero hipnótico para nosotros es esta imagen que te traigo hoy, mira para aquí. Hombre, ¿esto es un embalse lleno? Esto es una maravilla, es el embalse en el sureste de Tenerife, el embalse de Bonifacio Manuel Díaz en el municipio de Fasnia y está a 1 metro, fíjate en esta esquina de aquí, a 1 metro de estar completamente lleno. Claro, también han aprovechado las últimas lluvias, pues han servido para que los embalses se muestren así y nosotros no podemos estar más contentos porque nos hemos preguntado ¿cómo están los embalses de nuestras islas? Pues fíjate, en la isla de La Palma, el de Punta Gorda y en el de Los Galguitos, en San Andrés y Sauce, al 100%, pero es que además en la isla de La Palma la mayoría de ellos están por encima del 90%, salvo el de Fuencaliente. En La Gomera ha tenido un reparto desigual, Roberto, porque desde Arure a Valle Gran Rey están prácticamente secos, pero en la Encantadora arriba está al 100%, en la parte de Valle Hermoso. En la isla del Hierro nos ha llamado la atención que no estamos hablando siempre de aguas superficiales, del agua de la lluvia, y no recogen agua de la lluvia. En el Hierro, por ejemplo, en Frontera y en Echedo están al 100%, pero es porque es agua subterránea y agua desalada. Curioso. En Tenerife, la de San Antonio está también al 100% y te cuento que la de los partidos en el tanque o la de Tabona, la La Guancha están por encima del 90%. Bueno. Las últimas lluvias han servido. En Gran Canaria, en San Bartolomé de Tirajana, en la de Gambuesa, con datos de enero, está al 64%, no es demasiado, está al 64%, pero el resto está bastante vacía. También tiene que ver la capacidad, porque hay presas que tienen más capacidad que otras. Nos contaban justamente desde el Consejo Insular de Agua que tiene mucho que ver, pues que si no caen 100 litros por metro cuadrado en 24 horas, tampoco se va a notar. Claro. En Los Molinos, en Fuerteventura, 26,7% y no hemos tenido datos de presa La Mala en Lanzarote, pero lo cierto es que sobre todo en la provincia occidental, pues mira, las lluvias han tenido su reflejo por lo menos en los embalses. Este fin de semana no se va a contribuir a que se llenen más, ¿no? Un poquito esta tarde, pero muy poca cosa, casi insignificante. Vamos a contarte lo que tendremos. Tendremos prácticamente cielos despejados con nubes altas y con nubes de evolución. De todo tipo de nubes vamos a tener este fin de semana. Y si les llama la atención este frente que tenemos por aquí, no se preocupen que no nos va a afectar. De momento, nubosidad, como digo, de tipo bajo, de tipo de evolución, que es la que va a generar precipitaciones, ahí como ven en puntos del interior del sureste de Tenerife, en puntos del interior del este de La Palma, también en Gran Canaria esta noche, la gala drag en Gran Canaria. No hay que preocuparse porque en la capital no va a llover esta noche. Y alguna precipitación que caerá en el mar. Mañana la previsión, por eso lo hemos significado así, precipitaciones en el norte de la isla de La Palma, a mediodía, poco importante, y también a mediodía en la isla de Tenerife, y de resto intervalos nubosos, sobre todo de tipo bajo al norte y de tipo alto en el resto, con temperaturas que mañana van a bajar un poquito. Eso sí, tanta nubosidad al final hace que las máximas pues no sean tan altas. Y el domingo es el día ideal para ir a la playa. Si alguien quiere ir a la playa este fin de semana, será ese el domingo, porque van a subir un poquito las temperaturas el domingo, con cielos bastante despejados, con intervalos nubosos a mediodía sobre todo, pero ya sin que dejen precipitaciones. Eso sí, la costa un poquito peor por el norte que por el sur, marejadilla en las costas sureste, sobre todo las protegidas. Buen día para ir a la playa, pero con mucho cuidado, ¿verdad? Con mucho cuidado. Bueno, el otro día me estabas hablando de auroras boreales, ¿verdad? Me encantan, preciosas. Oye, pues nada, dedicada a ti, esta despedida de hoy, con imágenes de aurora boreal desde Alaska, donde vemos un testigo presencial que ha podido compartir este vídeo, miren qué cosa más bonita, en sus redes sociales. Las imágenes fueron captadas el lunes.
Ya saben que las auroras boreales se deben a la actividad solar que cargan las partículas, haciéndolas chocar con moléculas. Bueno, al final dan este espectáculo eléctrico, esta apariencia eléctrica en la atmósfera de la Tierra, que desde luego da gusto ver. Bueno, así nos despedimos, deseándoles un fin de semana igual de bonito. Nos vemos el próximo lunes a partir de las 11. Adiós.